En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén sintonizando. Les saluda con gran aprecio su camarada y amigo Rafita Podcaster. Muchas gracias por escucharme del otro lado. Hoy quiero tocar un tema sobre el valor como virtud, el valor de decirle a Dios cuando quieras, donde quieras y como quieras, pero que sea contigo, Dios mío y Señor mío, y que se haga tu voluntad y no la mía. El atributo más alto que se le ha dado al hombre es la sabiduría, y el hombre sabio es el prudente. Así la suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud, amigo mío, no es la prudencia, no es la sabiduría, es el valor. Aunque nunca se ha dicho que el valor sea una virtud, pero entonces, ¿qué es lo contrario a la virtud? El pecado, ¿no es así? El vicio. Y lo contrario del valor, la cobardía, el miedo. Pues escucha bien que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, pero el valeroso dice la verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador. El valeroso alaba, pero si es preciso también censura, porque no solo se trata de anunciar el Evangelio, sino de denunciar lo que está en contra del Evangelio. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes comete la injusticia, mas el valeroso defiende incluso a las víctimas de la injusticia. Díganme qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga. Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra ociosidad, la pereza y el miedo a la temperancia, que empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor, por miedo al trabajo honrado, por miedo al ser despojado de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo al no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo y cobardía. Así que el valor es la virtud suprema, y el miedo engendra todos los vicios. Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿y el temor de Dios? ¿Por el hecho de ser temor debe entonces de engendrar vicios? ¿Cómo explicaremos esta paradoja? ¿Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o ordenan hacer el mal? El bien, naturalmente. Entonces, el que hace el bien obedece a Dios, y el que hace el mal desobedece a Dios. Entonces, ¿quién debe de temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor de Dios es el temor de desobedecer a Dios, es decir, de hacer el mal. El valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordemos a los profetas, a los santos, a los apóstoles, a los mártires. Todos han sido diferentes entre sí. Solo una virtud en común los iguala: el valor. Moisés, Josué, Isaías, David, Salomón, Padre Pío, Santa María Goretti, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, San Maximiliano Kolbe, San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres, que no tuvo miedo a esa pobreza ni a las vanidades de los altos puestos por darse a los más necesitados del alma y del cuerpo. Todos los santos apóstoles muertos por la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Han sido todos ellos, y mucho más hombres y mujeres valientes. Lo intrínseco en este tiempo es pedir el don de la perseverancia final y el valor al amor desinteresado por la voluntad de Dios. Y lo propio en estos tiempos ahora sería alzar la voz con valor y con humildad, anteponiendo la Santa Cruz como nuestra guía y al Inmaculado Corazón de María como nuestra autopista al cielo, sobre el asesinato de los bebés en el vientre de sus madres. ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Cuántas batallas debió perder el lenguaje del corazón del hombre? ¿Qué veneno debió haber trastornado a la lógica de este corazón humano para que la muerte de un bebé sea algo políticamente correcto y en cambio la defensa de la vida sea una actitud fascista y masónica? No era
el culto de la muerte lo que caracterizaba a los aztecas, un culto que efectivamente vino a abolir la Santísima Virgen María de Guadalupe, y que ahora esas puertas satánicas han sido nuevamente abiertas por el asesinato de bebés dentro del vientre de su madre, que ahora son solo sepulcros blanqueados por un adoctrinamiento masónico infiltrado hasta incluso las cópulas de la jerarquía de la Iglesia para el orden mundial. Ten el valor de ser misericordioso con los que no tienen voz y no se pueden defender con sus propias manos. Esas manos que son arrancadas por la más terrible crueldad. Qué ironía y cuánta maldad que los que piden el aborto nacieron. ¿Tienes el valor o te vale? Gracias por escucharme. Que la paz de Dios quede contigo y con tu familia. Arrivederci. Chao, chao.